¿Usted cree que fue fácil para mí pedir el voto por Keiko Fujimori de la manera que ella me persiguió con su partido? Keiko Fujimori y Fuerza Popular me querían meter preso a mí. Buen día a todos, bienvenidos a una nueva edición del Espejo, nuestro podcast de comentarios, análisis políticos y entrevistas a personajes del ámbito local, porque además, como sabemos, estamos muy cerca ya de un proceso electoral, prácticamente está iniciado, hay elecciones internas, hay confusión en el electorado, pero para eso está el Espejo, para ir aclarando algunos puntos que son esenciales. Y nuestro invitado de hoy es alguien que como ministro dentro de un gabinete en determinado momento fue muy combativo con la oposición, era muy frontal con la oposición, pero cuando lo nombran primer ministro, premier, no borra sus tweets ni borra sus redes sociales y afronta una situación que tampoco fue fácil. Nos acompaña Pedro Kateriano Bellido. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Encantado de estar acá. Estábamos recordando aquella época en la que como ministro de Defensa de Ollanta Humala, pues no dudaba en afrontar algunas situaciones ante el APRA, ante el fujimorismo, que con aquellos años eran la oposición parlamentaria. Luego lo nombraron primer ministro y muchos dijeron Ollanta Humala se suicidó, ha traído a un incendiario a la cabeza del gabinete. Pero claramente la actitud de Pedro Kateriano fue otra. A partir de ese premierato ya le tocaba representar a un gobierno, ya no solamente a un ministro. Esto es interesante en la actual coyuntura en que tenemos un presidente colocado por el Congreso, un jefe del gabinete y otros funcionarios como el propio presidente que han tenido que borrar sus redes sociales, han tenido que dar de baja muchas cosas que habían dicho en el camino. ¿Por qué estamos afrontando esto? ¿Por qué la gente no puede mantener su palabra y en todo caso tener una actitud dialogante y abierta, pero sin borrar lo andado? Porque yo creo que estamos pasando por la crisis y la inestabilidad política más grave de nuestra historia republicana, ¿no? Nunca hemos tenido esta cantidad de presidentes en tan poco tiempo, esta altísima rotación de ministros que ya uno no sabe exactamente. Y sobre todo lo que nos debería hacer reflexionar es que este mal uso de la Constitución, esta mala interpretación, este ejercicio de la fuerza bruta de los votos, esto de llamar a la presidenta a las 5 de la tarde y decirle la vamos a vacar y a las 11 de la noche mande a su abogado, ya nos parece normal. Es decir, un sector importante de la ciudadanía aprecia esto como un hecho constitucional, normal, y vemos que eso no es así en ninguna democracia occidental, pero en ninguna parte donde impera la democracia como forma de gobierno, te cargas un presidente en horas o en días, ¿no? Y claro, esto puede pasar hasta desapercibido. De hecho, a un gran número de compatriotas les parece natural. Hay voto aprobatorio a través de la encuesta, Claro. digamos, ¿no? Hay opinión mayoritaria a favor de, pero todo esto tiene consecuencias. Pero a nivel internacional ya la reputación del país se ve afectada. Y efectivamente estamos atravesando una anomalía democrática y constitucional, ¿no? Y creo que esto hay que cambiarlo, ¿no? Mucha gente que nos ve, Pedro, dirá, pero caramba, el país está en crisis, el país está en una situación extrema ante la delincuencia común y una situación extrema requiere medidas extremas. Sin embargo, toda la enumeración que usted ha hecho tiene consecuencias políticas y estamos además hoy en día viviendo una situación que es consecuencia de lo que se dejó de hacer bien en los últimos 5 años. Usted mencionaba la ida y vuelta de tantos ministros que uno pierde la cuenta en el tema más importante para un gobierno en este momento, que es la lucha contra la delincuencia común. Entre Pedro Castillo y Dina Boluarte hemos tenido 15 ministros del Interior en 4 años. 15 ministros. Esto ya es una idea del caos que nos ha tocado vivir. Ahora, le pido a usted, que ha sido hombre de Estado, ha sido hombre de gobierno, le pido a usted que hoy es candidato también, va a ser candidato dentro de una plancha presidencial en las próximas elecciones, que nos ayude a entender cuál es la coyuntura actual del Perú, porque todo lo que acabamos de mencionar un poco como introducción es acerca de lo que ya ha ocurrido. ¿Qué estamos viviendo en este momento con un Congreso, usted lo va a calificar, y un gobierno que usted también va a calificar a continuación? ¿A qué nos enfrentamos los ciudadanos? Nos enfrentamos a un modelo económico y político y a una clase dirigente
que no practica la democracia. Usted hacía referencia hace algunos minutos a mi designación como presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y dijeron ya, Humala se suicidó, ¿ah? Pedro Caterano no va a tener el voto de confianza, el gobierno va a hacer agua. Ocurrió algo distinto, obviamente. Pero en mi caso han ocurrido dos cosas que acaso a ningún compatriota le ha pasado, ¿no? Cuando la mayoría de la ciudadanía y de los medios de comunicación pensó que el Parlamento me iba a negar el voto de confianza, me lo extendieron. Ajá. Y en otras circunstancias, el año cuando 20. la mayoría de los medios de comunicación y un importante sector de la población creyó que me iban a extender el voto de confianza, no me lo dieron. Y entonces ahí comparamos lo que significa la responsabilidad en el ejercicio de la función, ¿no? Un gobierno que no dialoga, un gobierno que no cumple con lo prometido, es decir, que no honra su palabra, un gobierno que miente permanentemente de manera impúdica, tiene problemas de gobernabilidad. Y hay momentos como en todo, para el ataque, para la defensa, para los consensos y para el avance. Si solamente en un sistema democrático estamos en un contexto de violencia y de polarización, y si a eso le sumamos la inestabilidad política, todo eso se ve reflejado en la práctica. Gobiernos regionales y municipales. Hay plata y no la gastan. Canon minero. Estamos hablando de cerca de 9.000 millones de soles, ¿no? Y no solo es una barbaridad, es una traición al pueblo. Pero una vez más, en campaña es muy fácil atacar, insultar, hacerse el valiente en la cuenta X, pero una vez que está en el cargo, vemos la penosa gestión y en algunos casos la vergonzosa gestión. Usted mencionaba el Congreso, ¿no? Tenemos un Congreso que ya no solo roba a sus trabajadores, los parlamentarios le roban los mochazuelos y los mantienen impunes, sino que ahora tenemos, gracias a la divulgación de la prensa, congresistas que humillan a sus trabajadores, que los someten, que no respetan su dignidad humana. Y precisamente de parlamentarios que en campaña dicen defender los intereses del pueblo, que son efectivamente los que acusan de clasista. A mí me acusaban, por ejemplo, de clasista por decir que Pedro Castillo era un ocioso, un vago, además de inútil e inepto. Yo recuerdo esa presentación ante la OEA, cómo este señor ni siquiera se preparó para leer bien un discurso. O sea, un pésimo ejemplo en el amplio sentido de la palabra, cómo un profesor se presenta ante una tribuna internacional y ni siquiera lee correctamente, ¿no? Entonces, hemos visto lentamente, casi en cámara lenta, el proceso de degradación del país en estos últimos años. Y se advirtió en todos los tonos que esta anarquía iba a ocurrir. Hubo un momento decisivo, un momento clave, que al parecer, hoy lo entendemos así, toda la clase política representada en el Congreso consideró que no había que dar el paso que algunos pedían, que era el adelanto de elecciones, no porque la señora Dina Boluarte, ante el pretendido golpe de Estado que encabeza Castillo y sucede constitucionalmente Dina Boluarte, no porque no tuviera la legitimidad que algunos dicen, porque constitucionalmente esa sucesión está amparada, pero no tenía las capacidades ni tenía la apertura política para liderar un proceso, que es lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Ahí había que adelantar elecciones, ¿o no? Exactamente, y esa fue la propuesta de Libertad Popular. Y hoy día estamos pagando las consecuencias de no haber adelantado las elecciones generales, ¿no? Nunca hemos tenido, pues, una presidenta sin partido político, sin bancada parlamentaria, que no daba cuenta de sus actos y con una improvisación casi o similar a la de Pedro Castillo, ¿no? Pero yo quería mencionar el tema de la advertencia que se le hizo al país de este proceso de anarquía que íbamos a padecer, que fue
cuando no se respetó el triunfo agónico de Pedro Pablo Kuczynski. A partir de ese momento, usando de manera prepotente, mediante la fuerza bruta de los votos, se malinterpretó la Constitución. Nunca el mecanismo de la vacancia por incapacidad moral permanente fue un voto de censura como en el sistema parlamentario para cargarse al jefe de Estado y al jefe de gobierno. Ahí, a partir de ese momento, por consigna política, porque en ese momento ya muchas personas se olvidan, un solo partido tenía el control del Parlamento, ¿no es cierto? Decidió cargarse al presidente, violentar el orden constitucional, y se dijo que usar de esa forma ese artículo constitucional iba a representar para el país el inicio del camino hacia la anarquía. Una presión muy grande sobre PPK. Recordemos solo para el registro que Kuczynski termina renunciando, Exacto. pero la altísima posibilidad de ser vacado era más que evidente, ¿no es cierto? Entonces, Kuczynski logra sobrevive a un intento de vacancia. al primer pedido. Claro, que con dicho, apoyo de Kenji y los llamados Avengers. Que se lo querían cargar en 7 días. Sí. En 7 días. Y se advirtió también que ese procedimiento era inconstitucional. Hoy, en recientes declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros reconoce públicamente que se le negó el derecho a defensa a la señora Boluarte. Entonces, ya nos hemos acostumbrado prácticamente a violar el orden constitucional. Y eso es muy grave. Ahora, y se refleja sí, en una serie de hechos. Quería traerlo precisamente a la actualidad. ¿En qué sentido? En que siempre hemos hablado, porque usted que es experto en el tema de la Constitución me corregirá, el modelo constitucional del Perú es de separación de poderes. El Ejecutivo tiene una funcionalidad, tiene una identidad, y el Congreso tiene otra funcionalidad, y además es una representación de todos los sectores. Es evidente que en el Congreso estarán representados los que no gobiernan. Habrá momentos en que el partido de gobierno tendrá una mayoría o una representación importante en el Congreso, pero se mantiene una división de poderes. Eso hoy no existe. ¿Eso es bueno o malo para el Perú? Es muy malo, y además se violenta otro principio que siempre se debe cumplir en democracia: el equilibrio entre los poderes del Estado. Sin equilibrio entre los poderes del Estado no funciona, no opera un sistema democrático. Y entonces, ¿qué es lo que apreciamos? Un sometimiento del Congreso al gobierno. Y presidentes que prácticamente se han convertido en títeres, en, digamos, personajes de mero trámite, como lo es actualmente el encargado de la presidencia, el señor Gerí, un personaje de mero trámite que ha colocado el Parlamento a pesar de sus antecedentes. Eso es muy grave. Y que no tomemos conciencia profundiza la crisis política, ¿no? El sector del país probablemente tenga una lectura diferente a la que tiene usted. Yo coincido en gran parte con lo que usted ha señalado respecto a Gerí y su representatividad y su escasísima experiencia. ¿Por qué? Porque vivimos también una cultura del impacto noticioso, el impacto visual, y ver a una figura que es mucho más joven, que es mucho más abierta en cuanto a su comunicación política, a lo que era Boluarte, que tenía una nula comunicación política, que hace estas inspecciones de madrugada, que va a las comisarías, a los penales, pero que declara un estado de emergencia que es más de lo mismo, ¿no? Sin embargo, hay primeras señales que lo acercan a un sector de la población que le da un voto aprobatorio. ¿Eso es algo que se va a mantener, que va a aumentar, o es peligroso para Gerí? ¿Cuál es su lectura? Tratando de colocarse en un punto más intermedio, no necesariamente el de Pedro Cateriano, opositor al gobierno. Yo lo que veo es lo siguiente, ¿no? La señora Boluarte era absolutamente indefendible. Era un cero a la izquierda. Uso de la mentira, frívola, absolutamente frívola, alejada de la gente, irresponsable. Y eso se reflejaba en las encuestas. Entonces el hecho, y por eso de alguna manera en las encuestas se refleja, ¿no? Comparando pues claro, a Gerí había que con no hacer esta lo mismo. conducta, Claro. en algunas encuestas dicen, bueno, nos libramos de la señora. Pero además, una presidenta pues, que mintió de una forma tan escandalosa que dijo, no me he operado, y después su propio médico dice que lo operó. Y bueno,
creyó que eso no la iba a afectar. Y una de las razones del deterioro de la institucionalidad democrática en el país es el uso permanente de la mentira. Nos hemos acostumbrado a tener gobernantes mentirosos, presidentes mentirosos. Y todo este escándalo de la corrupción, de Lavajato, Odebrecht, ha desnudado a esos presidentes mentirosos. Y creo que son muy pocos los que, a ver, digamos, Sagasti, interinamente, Paniagua, el gobierno de transición, Sí. y después, ¿quién podemos decir que no ha usado la mentira? Difícil, ¿no? Es difícil Y porque entonces, además, pero es difícil. en tiempos de confrontación, como pero- en tiempos de guerra, muchas veces la primera víctima es la verdad. Eso es difícil, pero el daño que Sí, han hecho sin al duda. país ha representado el deterioro de la institucionalidad democrática, que la gente no tenga confianza y que, bueno, el valga todo. Todo vale. Vale insultar, vale agraviar, vale perseguir, vale usar el poder político, porque a mí me causa risa, por ejemplo, ahora que Fuerza Popular, que son los campeones nacionales de la persecución política, y lo digo por experiencia vivida, ahora salgan a decir, se acabó la persecución contra Keiko Fujimori, o los apristas, ¿no? Que fueron aliados para perseguir a los adversarios. Yo pregunto, hasta ahora, ¿por qué Fuerza Popular y los fujimoristas, por ejemplo, no le piden perdón a los oficiales del Ejército y de la Fuerza Armada que trabajaron durante mi gestión ministerial y que fueron perseguidos por razones políticas, solo por haber trabajado con Pedro Cateriano? Usted ha hecho referencia a mi posición política contra ellos. Sí, claro. Porque, La pública y notoria. Pero y ya que menciona el tema de la persecución, y además un tema... para que no quede en el aire, ¿cuántas comisiones o acusaciones le han hecho que finalmente se han levantado? Es decir, que no han encontrado evidencia de Ninguna. ilícito. No, pero ¿cuántas comisiones o cuántas acusaciones son en total? Interminables. Absolutamente todas las compras que hice en el Ejército, en la Fuerza Aérea y posteriormente en la Marina. Y entonces uno dice, O sea, usted habla con conocimiento de causa. ¿A usted le ha pasado? y yo no he corrido una embajada, no me he fugado del país, no me he cambiado de nacionalidad, no he tenido partido político que me defienda, tampoco los medios de comunicación, con algunas excepciones me dieron tribuna, y bueno, aquí estoy. Y entonces cuando estos personajes, estos partidos que hoy controlan, la mayoría de ellos, sobre todo Fuerza Popular, que tiene una alianza política de hace 3 años, ¿con quién? Con el señor Vladimir Cerrón, que en la campaña dijeron que iba a ser, ¿no es cierto?, la gran amenaza. Hace 3 años hay una alianza sólida en el Parlamento entre Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás. Está la mesa directiva. Esa es la prueba, ¿no? Salvando las distancias, ¿no es cierto? En el pasado impactó mucho esa alianza entre el APRA y la Unión Nacional Obrerista, por Claro, ejemplo, que se había- cargó a Belaúnde. Que había sido que además ayudó al golpe de enemigos Estado. acérrimos y se terminaban uniendo Claro. contra Belaúnde. Hoy Claro. día eso no llama la atención. No le llama la atención a nadie. Pero debería reflejar, ¿no es cierto? ¿Por qué Bueno, eso? Ahora, uno puede... Van a decir, Pedro Cateriano siempre critica estas cosas. Sin embargo, ahí está la mesa directiva. Es decir, nadie está faltando a la verdad. Ahí está la prueba de un entendimiento que durante la campaña se decía que era imposible con quienes enarbolaban las banderas del comunismo, de los extremismos. Bueno, pero acá viene la pregunta, precisamente. ¿O quiere concluir algo? Quería Lo concluir veo, porque es Pedro. importante. A ver, Lo revelador de esto es cómo han votado en leyes que favorecen a la delincuencia común. Yo le doy un caso. El limitar, por ejemplo, las interceptaciones telefónicas a 4 meses. Eso, de alguna manera, y lo digo con conocimiento de causa, establece límites a la labor de una realización de inteligencia. Y para derrotar al terrorismo, para derrotar a la delincuencia, se necesita hacer labor de inteligencia. Si el Parlamento aprueba esta clase de normas, ¿a quién favorece? perdón, ha habido fiscales como Jorge Chávez Cotrina, que es un fiscal respetado por todos, que han alertado de que algunas de estas normas que aprobó el Congreso eran nocivas. Se han aprobado en el Congreso y nuevos fiscales interinos no han respaldado las opiniones, por ejemplo, de fiscales como Jorge Chávez Cotrina. Pero ahí está la discusión. Acá viene la pregunta.
Usted dice, Pedro, nos hemos acostumbrado, es una manera retórica de decir las cosas, nos hemos acostumbrado a la mentira, nos hemos acostumbrado en la política a esta situación. Lo cierto es que yo tengo la oportunidad, por ejemplo, de dictar clases a jóvenes y a veces me preguntan, profesor, ¿usted por quién va a votar? Y la verdad que no importa por quién yo vaya a votar, porque además en este momento no sé por quién voy a votar, pero comienzo a preguntar a ellos cómo ven la política. Son jóvenes universitarios. Muchos de ellos no participan activamente en política, no están inscritos en partidos. Pero me termino dando cuenta de que ellos no saben por quién van a votar, pero sí saben claramente por quién no van a votar. Y me voy a reservar acá los ejemplos para que no digan que direcciono yo la animosidad hacia alguien. Pero resulta que muchos de esos nombres por los que piensan no votar tienen participación actual en este Congreso. Es decir, acá probablemente va a haber un resultado que le va a estrellar en la cara a muchos de los que hoy creen que van a ser ganadores o que tienen el aplauso del pueblo. Es un no entender la actividad política. Y además es un no haber actuado, ¿no es cierto? Y esa es una de las razones Y un rechazo fuerte, sí, mucha indignación. Y esa es una de las razones que me ha llevado a mí a apoyar la candidatura presidencial de Rafael Belaúnde Llosa, que lo hemos tenido acá en el presidente espejo. de Libertad Popular, que es el partido que actualmente integro y que fundé con él. Yo creo que no solo es una cara joven, es una persona que tiene cercanía con el país, es un empresario de éxito, pero que también tiene experiencia en el sector público. Es un empresario de una edad en la cual, cuando se eligió a Pedro Castillo, tomaron varios jóvenes la decisión de irse del país. Él, en ese contexto, decidió formar Libertad Popular. Y creo que, además, tiene un legado, un honor que defender, que es la herencia limpia de su apellido que le ha dejado su abuelo Fernando Belaúnde Terry. Así es, nieto de Fernando Yo creo Belaúnde que Terry. en este contexto político en donde la corrupción prácticamente se ha normalizado, donde violentar el orden democrático y constitucional también, se requiere una renovación, una alternancia de una persona con éxito en el sector privado y también con experiencia en el sector público. Porque lo que hemos notado en los últimos años es también demasiada improvisación, ¿no? Personas que no tienen preparación han llegado a ocupar cargos públicos y vemos que a la hora de las decisiones pasa un gobierno, no quiero mencionar al gobierno para que no diga que estoy criticando, un gobierno de una supuesta superestrella, de un supergobernante, y en 5 años no pudo comprar patrulleros. O un superalcalde que ha comprado unas motos que no se usan, o vagones y coches sin orden, por decirlo de alguna manera. No digo ilícitamente. En el primer caso ha hecho una alusión a Alan García, segundo gobierno. Bueno, eso es su deducción. Sí, claro, es su deducción. Y en la segunda está haciendo mención a Rafael López Aliaga. Pero claro, entonces, estas personas que se venden como superestrellas, como supergestores, entonces uno se pregunta, ¿por qué tenemos una policía que no está equipada? ¿Por qué a esta policía le exigimos? Pero, y en eso incluyo a todos los ministros del Interior que han pasado por ese importante despacho, que no pueden comprar rochabuses. No pueden. Recién ahora están aprobando una orden de compra. O que han pasado por el Ministerio de Defensa y que compraban equipos con traficantes de armas. Así era más rápido comprar, sin ir al Parlamento a dar cuenta de sus actos, sin ir a la Fiscalía, sin responder ante los medios. Eso se presentan, un grupo importante de ellos se presentan ahora como salvadores de la patria. Entonces la campaña sirve también para observar, y sobre todo los jóvenes. No, bueno, pero va a ser importante sobre todo los jóvenes, que esta campaña también sirva ideas, confrontación de ideas, evidentemente, confrontación de pasados y de ejercicios, si han estado en el Estado, ¿qué hicieron, qué no hicieron? Y de soluciones, ¿no? No, por supuesto. Esas son las ideas. No puede ser posible que en pleno siglo XXI tengamos un monopolio estatal del agua potable con 50 ineficientes empresas públicas que violan sistemáticamente los derechos humanos de 3,5 millones de compatriotas
Y este tema no le interesa al Parlamento. Usted, Pedro, ¿ha escuchado alguna No, vez por un una debate, razón, un por una debate razón. en el Parlamento en donde con franqueza se trate el tema del agua potable? Por una razón para los políticos de turno muy poderosa, porque piensan que inmediatamente los van a llamar privatizadores y que lo que Exactamente. quieren es generar un negocio de la necesidad de lo que debe ser un derecho, el acceso al agua, ¿no? Bueno, yo recuerdo que cuando fui presidente del Consejo de Ministros, denuncié, por ejemplo, cómo en Sedapal los puestos son hereditarios por convenio colectivo. Y en los últimos años he denunciado y he exigido por qué no se licita el reparto del agua potable. Si uno va y, como se dice vulgarmente, tanquea 500 soles, por decir, sale y va al cono norte y al cono sur, eso sube inmediatamente 5 veces de precio. Y ahí no hay supervisión técnica, no hay pacto tarifario y hay un ejercicio abusivo del poder. Entonces uno se pregunta, ¿y quién tiene este privilegio? No, y hay municipios que contratan ese reparto de agua que es necesario, pero vaya usted a saber en qué condiciones y pagando qué sobreprecios y a quiénes. Y bueno, Se ha denunciado más de una son vez. los que reiteradamente han vendido la falsa idea que se quiere privatizar. ¿Qué vas a privatizar si la gente no tiene agua? Vivir en pleno siglo XXI sin agua es absolutamente imperdonable. Ese va a ser su caballito de batalla. Es mi caballito de batalla solitario de hace años. Y va a ser un compromiso. Yo le dije a Rafael Belaúnde, si tú eres elegido presidente de la República, yo quiero ser ministro de Vivienda y Construcción. Ese es el cargo que te pido. Para abocarse a Sedapal. Para abocarme no a Sedapal, a darle agua a la gente. Ahora, Sedapal es solo Lima. ¿no? Sedapal es solo Lima, pero tenemos, por ejemplo, que ocuparnos de todo el Perú. el caso de EPS Grau. Yo de niño viví en Talara, hasta los 7 años. Durante los 7 años, todos los días, todas las semanas, todos los meses, tuvimos agua. ¿Por qué no hay agua potable? ¿Por qué no hay agua potable en Paita? ¿Por qué no hay agua potable en Morropón? Y hoy se puede desalinizar el agua. Exactamente. Que antes no se podía. Que antes no se podía. Y usted toca un tema Era central. carísimo. En el sur tenemos una empresa que ganó una concesión para convertir el agua de mar en potable. Podría dar agua potable a 130.000 compatriotas. Solo le da 30.000. ¿Sabe por qué? ¿Objeción de quiénes? Porque el Estado no autoriza las conexiones domiciliarias. ¿Esto es en Lurín? En Santa María está Santa la planta. María. Ajá, esa es la Que planta. debió haber demorado la construcción 2 años. Y que podía llegar a Lurín, ojo, ¿no? Es lo que estoy recordando aquí a medida que usted lo cuenta. Podía llegar incluso poner a zonas para que tenga una idea. Chile construye en este momento creo que 14 o 16 de esas plantas. Se intentó hacer en Tacna. Hace algunas semanas me entrevistaba el señor Rondinel de Radio 1. Y le dije, ¿y en qué quedó la planta? Porque oponerse, obstruir es bien fácil, ¿no? Dijeron que los niños iban a tener 4 orejas, 7 ojos, y se paró. Bueno, han pasado los años y siguen sin agua potable, ¿no? Entonces... Me parece, Pedro, ya que usted está tocando ese tema tan importante, en Tumbes hace muchos años muchos años, en realidad fue hace 2 décadas o década y media, hubo un intento de una empresa argentina. De privatización y no funcionó. Y eso un poco también ha quedado como, ya ven que el privado no hace bien las cosas, pero claro, este tipo de convocatoria al sector privado a participar en la gestión, por ejemplo, ¿no? En la gestión del agua, se tiene que hacer pues bajo reglas objetivas y convocando a los que saben, no a cualquiera. Y lo que vamos a plantear nosotros en la Libertad Popular son concesiones. Es decir, que el Estado supervise, que no le entregue tampoco. No. La concesión que implica un contrato con tarifa pactada. Con obligaciones para que tome asociaciones público-privadas. Es decir, se tiene que hacer una reforma de cómo operan estas empresas. ¿Qué son las empresas públicas en este momento? Botines políticos de los gobiernos regionales y municipales. También. Esa es la realidad. O Petroperú, que lo ha sido durante mucho tiempo. O Petroperú, pues, ¿no?
O sea, preferimos darle 2.000 millones de dólares a Petroperú que invertirlos en educación, salud. Pedro, para que tenga usted una idea, ¿ya cuánto tiempo ha pasado de la pandemia? Ya, pues son De la 5 años, terrible casi pandemia que 5 hemos... años, claro. ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo están las... Hasta el perno queda chico. Bueno, Hasta el perno queda chico. Es decir, están muy mal. hemos equipado a las Fuerzas Armadas para que operen en esa clase de emergencias. Tenemos los aviones para, por ejemplo, con autonomía de vuelo lleguen del Perú a Europa para rescatar gente. Tampoco. O sea, es puro palabreo, puro insulto. Pero a la hora de los loros, a la hora de la gestión... Ahora que no lo hay escucho gestión. hablar con tanto énfasis sobre estos temas, ¿Pedro Cateriano va al Senado? Bueno, en principio esa es la idea en el partido, pero eso se definirá en la... Pero usted tiene la intención de ser Bueno, candidato al Senado. Ese es mi Va además compromiso. en la plancha, ¿no? Va como vicepresidente de Rafael Belaúnde. Yo lo que he dicho en varias oportunidades y en distintas entrevistas es que quería ser ministro de Vivienda No, y ya, Construcción está bien, pero- por el tema del agua potable, que es un compromiso personal y que como jefe del plan de gobierno de Libertad Popular impulso. Ok, eso está O sea, claro, como deseo y posibilidad Bueno, ante la eventualidad de que Rafael Belaúnde bueno, gane la elección. Y entonces me dijeron, no hay incompatibilidad entre ser senador y ministro si gana Entonces Rafael Belaúnde. y Entonces, también va como candidato en alguna vicepresidencia. bueno, En la primera. compañero, no hemos definido eso aún. Ajá. Sí. Lo que sabemos, porque usted lo ha anunciado, es que va en la fórmula con Rafael Belaúnde. Exactamente. Ajá. Pero mi compromiso es agua potable para todos. Ajá. Está bien. Ahora, ¿por qué a los políticos les cuesta decir, sí, voy a ser candidato a senador, voy a estar en el primer vicepresidente o segundo vicepresidente? ¿De qué depende? Bueno, en principio me han asignado el primer lugar para ser el candidato a senador, Ya. pero depende que eso se formalice. Ajá. O sea, Ok, yo pero soy es un cuestión hombre, de semanas. yo soy un hombre de derecho, ¿no? Y como hombre de derecho, Todos los abogados siempre van por ahí, pero está como bien, es hombre de verdad. derecho, que se concrete. De repente puede ocurrir algo, me da un infarto, me atropellan, No me pegan un balazo. no seamos tan Bueno, catastrofistas. pero eso puede ocurrir, puede ocurrir. Además, don Pedro, usted ¿No? es joven, tiene 67 años nada más. Nada más. Bueno. Entonces, mi ¿Y compromiso es primer ese. Yo vicepresidente o quisiera... segundo? A ver, ya que estamos hablando de candidaturas, vamos a seguir hablando de temas de fondo. Pero primer vicepresidente. No lo sé, esa decisión al final la toma el candidato a la presidencia, que es Rafael Belaúnde Llosa, ¿no? Pero mi compromiso es el del agua potable. Y creo que se puede hacer. Lo Requiere grave, mucha voluntad política. decisión, liderazgo, que es lo que no existe, ¿no? Muchos pasan, se despachan en las entrevistas. Muchos de mis adversarios, por ejemplo, en el sector defensa que me criticaron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Han pasado los años y no se han vuelto a comprar aviones, helicópteros, equipos, ¿no? Entonces, la gente también tiene que cotejar, ¿no? Y estamos, como mencionaba ahora, ¿no? Dramáticamente, la ejecución presupuestal a nivel nacional Es una vergüenza. es pobrísima. ¿No? ¿No? Son gobernadores regionales, alcaldes provinciales. Cuentan con presupuesto, millones de soles que no Miles de gastan, millones. que no gastan. Porque a diferencia del Para pasado... los amigos que nos ven, hay una pestaña que se denomina búsqueda amigable en el MEF. Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí todos los ciudadanos peruanos podemos ver cómo qué va gobierno regional, la cuánto va ejecución gastando, presupuestal. ¿no? Y hay gobiernos regionales que hoy octubre, mes 10 de 12, pues deberían estar mínimo en un 60-70% de ejecución, están en un 30 o 40, y porque ya hacia mayo o junio recortaron el presupuesto, porque vieron que no iban a llegar, entonces lo recortaron, y por eso ahora están en 40 o 45, si no, estarían... Y lo más grave es que este Parlamento irresponsablemente ha aprobado leyes que aumentan el gasto público eso es lo que yo no y que entiendo. no lo sustentan. La gente no entiende por qué. Si no gasta, le vamos a dar más. O sea, ¿cuál es la lógica? No solo eso, y aprueba leyes para gastar
y esas normas no están financiadas. Por ejemplo, han aumentado con justicia, ¿no?, la pensión a los maestros, pero no tiene sustento. No hay cómo financiar. ¿Y quiénes son los que festejan esos aumentos y sustento? Los que bloquean las inversiones mineras, los que paran los proyectos mineros legales. Esos son los que festejan, los que piden, los que exigen aumentos. Los que exigen aumentos son los que bloquean las inversiones. Y en economía no existe magia. Yo recuerdo que cuando me negaron el voto de confianza en el Parlamento, advertí que uno de las grandes amenazas para la democracia era la minería ilegal. Y mostré inclusive imágenes satelitales en el Pleno del Congreso para que los congresistas vieran el incontenible avance de la minería ilegal. Bueno, mis adversarios y enemigos festejaron esa negación de confianza. Hoy, lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón. La minería ilegal es una amenaza permanente al sistema democrático. Y hay que enfrentar eso con liderazgo. Y entonces vemos... Liderazgo y concitando, generando apoyo político. Porque Claro, pero si vemos que en el Parlamento, también en bloque... Vemos cómo se acampan y se atrincheran los representantes de esa minería ilegal que le doblan el brazo al Congreso. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora, lo cierto del caso es, mencionábamos el tema del canon minero, ¿no? La gente que vive en las zonas de influencia no recibe los beneficios de la minería, pero no recibe los beneficios de la minería no por culpa de la empresa que realiza la labor extractiva, sino por culpa del Estado, por la ineficiencia, la ineptitud y la demagogia. Ahora, pero Pedro, por ejemplo, esto ya se ha dicho por lo menos de manera insistente en los últimos 5 y 10 años y no cambian las cosas. Bueno, por eso nosotros estamos planteando la modificación radical de la manera en que se administra el canon minero. ¿Que pase al gobierno central en mayor proporción? No, que parte de ese canon, que puede ser el 30, 35, el porcentaje a definir, vaya a cuentas individuales de las personas que viven en la zona de influencia minera. Y esas personas con ese dinero puedan adquirir una vivienda, matricular a sus hijos en un colegio adecuado. Lo van a gastar en lo que considere, porque no se le puede imponer en qué gastar el dinero. Bueno, pero serán dueños de su destino. No, pero me refiero que el Estado les da esas oportunidades. Si hay unos ingresos, podrán acceder a esa cantidad de programas que tiene el Estado para educación, vivienda, Eso pasa etcétera. por reformar el Estado. Bueno, también. pasa por reformar este mecanismo existente y el Estado, naturalmente. Claro, y pasa también por contar con un Congreso que avale, que pueda darle sustento político a este tipo de reforma. Pero si repetimos el esquema de un Congreso fragmentado como el que hoy tenemos, ese tipo de reformas no van a caminar. Por más necesarias que sean, no van a caminar. Por eso es tan importante una elección. No. Y vemos que los pueblos cambian los destinos. A veces parece muy difícil, casi imposible, pero lo acabamos de ver en Bolivia. En Bolivia, el modelo económico que acá la izquierda nacional durante años ha elogiado, destruyó la economía boliviana. Y bueno, finalmente se ha elegido a un presidente en Bolivia con sensatez en materia económica, que sabe que el Estado intervencionista, que el rompimiento de los contratos, que la violación permanente al orden jurídico ahuyenta la inversión y que gastar más de lo que se tiene genera inflación, destruye la moneda, que es lo que ha pasado en Bolivia. Y salvando las distancias y los contextos históricos, es lo que ha ocurrido en Argentina. Sin duda. Porque el contexto era muy duro para el ciudadano de a pie y aún así han apoyado a un presidente que representa algo diferente a aquello que los ha empobrecido por décadas. Y en la última elección complementaria, claro, que dicho sea de paso, deberíamos nosotros a mitad del mandato, como en el luego sistema hablamos de eso, porque si no nos vamos a enredar mucho. No, pero ya que mencionaba el tema, claro, decía lo siguiente, ¿no? El elector boliviano y el elector argentino han dado un apoyo para un cambio
¿Eso es posible en la democracia peruana? Claro que es posible. Es posible, pero tampoco, usted no lo hace, pero tampoco hay que reducirlo a la idea de que, claro, como la izquierda fracasa, ahora la derecha. No es un tema de izquierdas o derechas, es un tema de apostar por lo que funciona desde el punto de vista de manejo de Estado, pero además un Estado que no sea intervencionista allí donde va a fracasar o va a generar clientelismo político o va a inflar una planilla, sino que dar posibilidad al sector privado para que desarrolle aquello que pueda hacer generando empleo, generando riqueza. Sea de izquierda o de derecha, se está apostando por una apertura de mercado y una libertad económica, que es lo que en el mundo ha funcionado. Llámenlo como lo quieran llamar. Porque hemos tenido gobiernos, por ejemplo, también guardando las distancias, ¿no es cierto? En Inglaterra, gobiernos que históricamente se han denominado de izquierda, pero han aplicado políticas de apertura de mercado, porque no podía más. Sin embargo, en el Perú, yo mencionaba hace un instante... O el caso de Felipe González en España, que respetó la libertad económica y generó progreso. Siendo el Partido Socialista Obrero Español. Exactamente, pero a diferencia de esas izquierdas, lo que ha habido en América Latina, y no solo en el Perú, sino en América Latina, es una involución ideológica y política en las izquierdas, que a estas alturas siguen defendiendo a la criminal dictadura cubana, avalan el fraude electoral del delincuente Maduro, o simplemente han destrozado las relaciones de hermandad latinoamericana. A mí lo que me sorprende... Nunca hemos estado tan mal, por ejemplo, ¿no? Peleado con los mexicanos, peleado con los colombianos, con Lula que hace lo que le da la gana. Bueno, el que honrosamente ha salvado, el que actúa de manera, digamos, que es la excepción que confirma la regla, es Boric en Chile. Es, en Chile. Pero, que ha criticado a la dictadura de Maduro. Pero realmente esta demagogia, esta acción diplomática de la izquierda en el poder ha resultado catastrófica. Por ejemplo... A mí lo que me parece, solamente quiero apuntar acá, a mí lo que me parece increíble, alucinante, como dicen los más jóvenes, es como cada vez que Evo Morales viene al Perú, la izquierda local lo aplaude, lo celebra, lo trata como un rockstar cuando el señor Evo Morales fue elegido por un periodo, cambió al tribunal, cambió las leyes, se quedó otro periodo, pretendió quedarse otro más, ha gobernado 13 años consecutivos y quería quedarse más tiempo. Y sin embargo fue echado del poder. A ese señor, cada vez que viene al Perú, lo aplauden y lo idolatran. Entonces yo no entiendo. Hay dictaduras buenas y malas. Las de izquierda son buenas, las de malas. Evidentemente el señor Evo Morales era un autócrata y lo que quería instaurar era una dictadura. Le faltó tiempo, le faltó un violador del orden constitucional boliviano, claramente, ¿no? Y hizo uso, como la mayoría de candidatos de izquierda que han planteado como salida política al caos de sus países en la Asamblea Constituyente, el propósito, el objetivo era la perpetuación en el poder. Yo recuerdo en la campaña presidencial de Hugo Chávez. La primera. Cómo Vargas Llosa advirtió en todos los tonos a los venezolanos. Cuando juraba que solo se iba a quedar un periodo de presidente. Bueno, un cuarto de siglo ya está el régimen chavista, ¿no? En cuantos 13 años Evo Morales y ha destruido la economía boliviana. Entonces lo que necesitamos no solo es una izquierda democrática, también una derecha democrática. Y hago referencia a esto porque parte del drama latinoamericano, de nuestra incultura democrática, son las dictaduras, las de izquierda y las de derecha, las de militares y las de civiles. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, los peruanos, comportarnos democráticamente. Ahora vemos, por ejemplo, que desfilan por los sets de televisión pidiendo pena de muerte, ¿no? Sí, pidiendo pena de muerte, los mismos que critican a los fiscales y jueces. Probablemente con esas decisiones ya estarían fusilados los que promueven la pena de muerte, ¿no? Entonces, o mano dura, ¿no? Es tan común que haya personas que critican a Fujimori con absoluta razón y luego aplauden a Velasco. Pero ya esa es materia de una discusión mucho más amplia, ¿no? Que tiene que ver con la cultura política que tenemos en el Perú. Retomando el debate actual, vamos a pedirle a Pedro Cateriano algo que es casi imposible, que por un momento deje ese ropaje de opositor que ha tenido respecto a algunas políticas, no diré todas, probablemente todas sí, pero muchas políticas planteadas por el fujimorismo o por el aprismo que
ahora se van a iniciar una nueva campaña electoral. Estas fuerzas políticas, ¿cómo cree usted que les va a ir en la elección que viene? No lo sé. Analicemos al APRA, porque es un partido que perdió su inscripción, nuevamente la tiene. Es un partido que ha tenido una vocación política en el Perú de décadas. Por tanto, es un actor político relevante. ¿Retomará esa senda? ¿Entrará nuevamente al Congreso como fuerza política? ¿Pasará la valla? ¿Qué ocurrirá con el APRA? ¿Se ha renovado como observador? ¿Cómo lo nota usted? No lo sé, pero a mí no me gusta especular. Como que no, todo político No, especula. yo no especulo, yo analizo el comportamiento de estas agrupaciones. Ya. Entonces vamos a pedirle un análisis de lo que ha venido Estas haciendo. agrupaciones que han encubierto actos ilícitos. No quiero ya profundizar en temas de sobornos probados, ¿no? A mí no me van a contar los robos del fujimorismo. He repatriado, cuando fui viceministro de Justicia, más de 100 millones de dólares que los descubrió la fiscal suiza Cornelia Kova. Usted fue viceministro de Justicia en la época de Alejandro Toledo. Exactamente, para los más jóvenes que los ven. era ministro de Justicia Fernando Olivera. Y personalmente viajé a Suiza para lograr concretar esa repatriación. En el proyecto emblemático, en la superobra de los dos gobiernos apristas, que fue el tren eléctrico, en los dos procesos, sobornos, coimas, cutra. ¿Y quién descubrió eso? ¿Los enemigos, los odiadores, los adversarios? No, jueces y fiscales extranjeros. Porque hay que decirlo muy claramente, quienes han descubierto las coimas y sobornos en el exterior, Robert Morgenthau en el caso del BCCI, Vittorio Parayo y Derek Scofield, tren eléctrico primera etapa. Todos los escandalosos y nauseabundos robos del fujimorismo, la fiscal Cornelia Kova. Y ahora la justicia brasilera que impulsó el exministro de Justicia, claro, entonces, que primero fue juez. Entonces, vemos que realmente acá no estamos frente a ataques políticos, inventos. No, son trabajos realizados y el caso de Toledo. No dejemos a Toledo. No, por supuesto. Que Le iba a preguntar por Toledo. Creo que es el más vergonzoso de todos. ¿Por qué razón? Porque él se comprometió a luchar contra la corrupción. Sí, ese era su caballito de batalla, contra ambos adversarios. Y vergonzosamente terminó imitando a Fujimori y a Montesinos, ¿no? Y creo que por esa razón tiene ese repudio popular, ¿no? Entonces, claro, cuando uno dice, estas personas van a liderar un cambio en el Perú, estas personas que bloquean la acción de la justicia en el Parlamento, porque durante estos 5 años que han estado Fuerza Popular, ¿a quiénes ha impedido o cómo han bloqueado los pedidos de investigación de la Fiscalía de la Nación? Todos. Al archivo, al archivo, al archivo. A pesar de los videos, las pruebas, las declaraciones, las evidencias. Entonces, ellos son muy valientes para denunciar. Pero ahora, a la hora de dar la cara, no dan la cara. No quiero ya mencionar a personajes que han fallecido, ¿no? Pero esa es la realidad. Ahora, eso es lo que ha acontecido. Pero todo este recuento. Hay una cosa que yo considero todo este recuento se debe señalar. A ver. Una persona que ha sido presidente de la República, que ha personificado a la nación por razones de evasión de la justicia, no puede ser candidato al Senado de un país extranjero. Eso lo considero una de las cosas más vergonzosas de la conducta política del dictador Fujimori, ¿no? Pero precisamente lo que acaba de decir me da pie hacia donde iba mi pregunta. Todo este recuento que usted ha hecho, que es parte de la historia política del Perú, porque está en los libros, está en los anales, lo especulativo está en un lado, pero aquello que está evidenciado, que en su momento se ha probado, también. Entonces, la balanza es clara. Sin embargo,
sentimos que los electores no necesariamente están sintonizados con esas prioridades, ¿no? Pero, Entonces, ¿cómo lo analiza usted? mire, yo le toco un tema. Porque en campaña seguramente se van a Le- decir estas cosas. Es importante Le, que se le digan. toco un ¿Qué tema. tanto impacto pueden tener? El ministro de Porque Transportes de en Pedro... ambos partidos, en ambos casos, han estado a punto de volver a la presidencia. Sí, bueno. En determinado momento. Pero yo le comento para dejar Y muchas personas a los fujimoristas y solo- apristas. Pero un momentito. Y muchas personas que nos ven dirán, pero ¿cómo pues? En la última campaña electoral del año 2021, con todo lo que acaba de enumerar Pedro Cateriano, sin embargo, él, Mario Vargas Llosa, apoyaron activamente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Entonces, ¿cómo se explica A ver, esto? eso se explica. En el caso de Vargas No, Llosa, en primer perfecto. lugar, Porque usted ha sido muy enfático. desbarató todo Muy el tema, enfático. desbarató toda la campaña de demolición que durante años apristas y fujimoristas... Que era un odiador. Exactamente. No, claro. Con esas acciones demostró que no. Yo creo que peor fue el caso de pedir el voto por Alan García tapándonos la nariz. Fue peor, porque la persona en realidad que impidió que Vargas Llosa sea presidente fue él. Vargas Llosa no le aceptó el pacto, porque le envió emisarios García. Pero ya desde ese momento Vargas Llosa se dio cuenta que la corrupción era un cáncer para la democracia peruana. Ahora, en la última elección, ¿qué es lo que hubo? Una dupla, Castillo-Boluarte, que planteó iniciativas golpistas. Suprimir el Tribunal Constitucional, suprimir la Defensoría del Pueblo, modificar la Constitución al margen del procedimiento, al margen del procedimiento constitucional, cuando teníamos como antecedentes que todas las izquierdas latinoamericanas usaron ese mecanismo para perpetuarse al poder. Y encima, avalados por un partido marxista-leninista como Perú Libre, cuyo líder, hoy prófugo cobardemente de la justicia, elogiaba cada 15 minutos a la Revolución Cubana. En derecho penal, los delitos no se heredan. Con todos sus defectos, Keiko Fujimori no se fugó del país, se quedó. Gran diferencia con el padre. Con todas sus críticas y defectos, estaba dentro del esquema democrático. Y firmó un compromiso público. Ella firmó un compromiso público, salvando los contextos históricos, ¿no? Como cuando Humala firmó la famosa hoja de ruta. Pero ¿quién traicionó al pueblo y a sus electores? ¿Los electores o Keiko Fujimori, que no ha respetado ese compromiso político? Y yo creo además que cuando la democracia está bajo amenaza, uno no puede ser neutral, no puede callarse, tiene que correr riesgos. Es como cuando uno soluciona los problemas en el gobierno. No todos van a estar satisfechos, no todos van a estar, pero eso quiere decir que yo me volví un fujimorista fanático. Bueno, sí, la izquierda, esa izquierda que hasta ahora dice que Pedro Castillo no dio un golpe de Estado, Ajá. creen ingenuamente. Pero ¿cómo no hubo golpe de Estado? Si los que dicen que no dio golpe de Estado Bueno, renunciaron, por eran eso, parte del pues, gabinete y renunciaron sí, porque era un golpe de Estado. Entonces, al final lo que valen son los hechos. ¿Usted no volvería a confiar en Keiko Fujimori? Tal como se ha comportado, ¿quién puede confiar? Antes de ayer o ayer, una propia parlamentaria de Fuerza Popular ha renunciado, ¿no? Por los métodos. Volvemos a lo mismo, a lo que señalaba anteriormente, al uso de la mentira. O sea, ese compromiso de Keiko Fujimori fue una mentira. Si quieren entramos y buscamos la carta del compromiso. Se la puede hacer llegar o la puede publicar su productor. Pero ¿quién traiciona? Ahora, que había, No, yo creo que había en riesgo, claro que había riesgos. Más allá de los compromisos y si hubo o no traiciones, lo que ha ocurrido en los últimos años creo que está bastante claro para las personas que nos están viendo. Yo trato en lo posible nunca de dejar un juicio que parezca que juego a favor de una posición, porque no me corresponde, para eso están los invitados, ¿no? Pero hoy día parezco un interpelado. No, ante no, usted, pero lo hago para, tocayo, ¿no? para que la cosa esté más picante, si no, Entonces, ¿cómo? pero pues? usted me pregunta y yo le respondo. Por eso, exactamente, Entonces, a eso voy. A eso voy.
era el mal menor. Ujú. Lo dije claramente. A eso voy. ¿Usted cree? Y por eso le preguntaba ¿Usted si volvería a confiar. Me ¿Usted dice que cree que fue fácil para mí pedir el voto por Keiko Fujimori no. Ujú. de la manera que ella me persiguió con su partido? Keiko Fujimori y Fuerza Popular me querían meter preso a mí en base a falsedades, a mentiras, a inventos, a calumnias sostenidas a lo largo del tiempo. Lo fácil para mí hubiese sido, me quedo callado. Pero creo que estaba en riesgo la democracia peruana. Ujú. Y hemos nosotros durante mucho tiempo trabajado para intentar consolidar la democracia. Y hoy día, lamentablemente, vemos ese deterioro de la institucionalidad democrática. Y Ese deterioro- ¿cómo? Ese deterioro de la institucionalidad Claro. democrática me lleva a algo que quería conversar precisamente con Pedro Cateriano, que ha sido testigo del hecho que voy a mencionar. A usted le tocó ser diputado del año 90 al 92. Usted como diputado perteneció a un poder legislativo que fue disuelto de manera inconstitucional por Alberto Fujimori, pero que en ese momento, como medida política, recibió un amplio respaldo de la población, porque evidentemente en ese momento había también una crispación política, un enfrentamiento, teníamos un tema de terrorismo, teníamos una serie de problemas muy grandes en el país. Quizás por eso la población también lo vio como una salida que podía aceptar. Pero hoy en día no estamos en un grado de deterioro respecto al legislativo, respecto a los partidos políticos representados en su mayoría en el debate político, mucho más deteriorados de lo que estaban en el año 92. A ver, ¿La crisis no es peor hoy en día? de participación y de personas sin ninguna duda. Es decir, yo he Y formado eso tiene parte, impacto en el elector, ¿no? Yo he formado parte de un congreso en donde Roberto Ramírez del Villar era diputado, Luis Bustamante Belaúnde, senador, Luis Alberto Sánchez, Javier Vallerriestra, Manuel Ulloa, es decir, figuras de nivel. En la propia izquierda, Javier Descanseco, Ricardo Letts, ¿no? Entonces sí era un parlamento en donde se podía debatir, intercambiar, ¿no? Pero bueno, a partir de ese momento ya había comenzado la campaña de Fujimori contra lo que él llamó la partidocracia, ¿no? Una campaña sostenida para, es decir, llegó a acusar de narcotraficantes a algunos sectores del partido, O sea, ¿no? construir la imagen de que el Congreso era un obstáculo, Exacto. no era una vía para Cuando eso encontrar fue una salida. mentira, porque todas las reformas que llevó adelante Fujimori fueron mediante los decretos legislativos que el Parlamento aprobó. Yo integré, por ejemplo, el Movimiento Libertad. Nosotros Sí, claro. apoyamos Apoyando a Vargas Llosa primero como candidato y luego en el Congreso. y apoyamos, por ejemplo, el shock. Fujimori, durante la campaña, dijo que no iba a aplicar el shock, el ajuste. Él era el no shock. ¿No? Esa fue la primera yuca, pues, Bueno, famosa. Y no, hubo varias yucas No, anteriores. pero esta fue ya no, enorme, bueno, esa ¿no? fue una mentira monumental. Claro. Nos convocó un día antes o 2 días antes Hurtado Miller a su despacho para anunciarnos que venía el ajuste. Entonces, si era algo que nosotros habíamos propuesto en la campaña, si sabíamos que era la única forma de detener la hiperinflación, ¿cómo no íbamos a apoyar? Salvando los contextos históricos diferentes, ¿no es cierto? Milei ganó la presidencia diciéndole la verdad a los argentinos, Así es. que la única manera de detener la inflación que le dejó el calamitoso gobierno peronista era con un programa de ajuste. Acá Fujimori les dijo la verdad a los electores y no ganó las elecciones. Entonces Vargas Llosa. vuelvo por esa No Fujimori, al revés. sí, lo dijo al revés. vuelvo por eso a sostener el tema. Lo dijo en una CADE, que ahora está de moda la CADE, porque no van algunos candidatos a la CADE, se han bajado del carro y Milei tampoco viene a la CADE, pero recuerdo que Vargas Llosa presentó este programa en la CADE, ¿sí? Con 3 abiertamente, meses, exactamente. con 3 meses de anticipación como para que le dieran por todos lados. Y entonces yo recuerdo que en el entorno le decían, pero no digas eso, Mario. Y entonces él decía, pero se necesita un mandato claro. No hay que mentirle al pueblo. Bueno, la historia la conocemos.
pero es bueno refrescarla porque esos mentirosos merecen la confianza. Esos, digamos, mentirosos contumaces, porque esa es la realidad. Quien no quiere ver las mentiras, quien no quiere ver los delitos, quien no quiere ver la corrupción, la ineptitud, ese es otro problema. Es como el caso de Pedro Castillo y su efímero golpe de Estado, que la izquierda dice que no hubo golpe. Pero volvamos al tema de las elecciones. ¿Qué ha hecho en tan poco tiempo Pedro Castillo, por ejemplo? ¿Qué hizo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el prófugo? Usted que es periodista, de repente, y acá el señor Acosta puede conseguir el convenio colectivo, donde les aumentó a casi... ¿Cuánto cree que es el pago que reciben todos los funcionarios de planilla por concepto de alimentación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Diario. ¿No? Más de 150 soles. Diarios. Por alimentación. Por alimentación. Y es un convenio colectivo secreto. Eso lo hizo el prófugo. ¿Eso qué es? Eso es comprar votos. Eso es comprar votos. ¿Qué es lo que hace este Parlamento con el incremento No, eso es escandaloso de su presupuesto? Ejercer inaceptable. abusivamente y hay que decirlo también ilícitamente. Pero ¿cómo se vuelve de manejo. eso? ¿Cómo Entonces, se devuelve de eso? Y entonces, si además a eso le sumamos el financiamiento público que tienen, nosotros los partidos nuevos estamos en una situación de desventaja así notoria, ¿no? Inclusive ahora para donar, los bancos privados no quieren abrir cuenta a los partidos. ¿Y cómo va a ser, Entonces cómo van a hacer para recibir en el los Banco de la aportes? Nación. ¿Y sabe cuál es el requisito del Banco de la Nación? Que hay que ir a depositar personalmente o con cheque. Por ejemplo, no acepta yapeos, no acepta transferencias. O sea, si yo soy militante y quiero apoyar este partido nuevo, tengo que ir al Banco de la Nación. agencia del Banco de la Nación a hacer un depósito. Exactamente. Se hará por un tema de confirmar la identidad del donante. Bueno, pero también se puede hacer vía electrónica. Pero también, sin ninguna duda, por supuesto. y es más trazable también, o más fácil de indagar de dónde se originaron los fondos. Para que se entienda, los partidos representados en el Congreso reciben lo que se denomina el financiamiento público. El Estado les entrega varios millones de soles al año para que financien sus actividades partidarias, capacitación de dirigentes. Es decir, la ley tenía una funcionalidad, tenía una orientación para mejorar la política, pero ya sabemos, porque está probado, que gran parte de ese financiamiento iba a los bolsillos de algunos dirigentes, porque les pagan un sueldo a los llevan dirigentes de viaje, sus partidos. Tienen viáticos y Les después pagan un dispendio del dinero de todos. Entonces, evidentemente hay una situación de desventaja. Pero yo le preguntaba, de cara al elector, retomando lo que mencionaba al inicio, ¿no? Mucha gente me dice, yo no sé por quién voy a votar, faltan 5 meses, todavía la campaña no ha empezado propiamente. Hay algunos rostros que empiezan a despuntar o viejos conocidos que están ahí en posición expectante según algunas encuestas, pero lo cierto es que la gente joven me dice, yo no sé por quién voy a votar, pero sí sé por quién no voy a votar. Entonces allí hay la posibilidad de un voto de rechazo muy fuerte. Es posible. Y si es un rechazo al sistema, puede ser nuevamente en beneficio de candidatos que propongan medidas que están fuera del orden constitucional. Pero por eso es importante el ejemplo de lo que ocurre en otras democracias, ¿no? O lo que pasó con Castillo, ¿no? Pero el ejemplo de Castillo es pernicioso, es condenable, ¿no? Castillo prácticamente ganó la elección bailando guaynos. Creo que dio 1 o 2 entrevistas, ¿no? Entonces, ese es un comportamiento antidemocrático. El comportamiento democrático es precisamente exponer, debatir, cotejar. Yo diría que ganó, pero con propuestas bastante demagógicas, ¿no? Ingreso libre a las universidades. ¿Qué padre, qué madre de familia no le gustaría que si su hijo quiere estudiar una carrera, tenga un ingreso libre, cuando eso financieramente era inviable? Pero además, no existe la capacidad como para darle eso a nuestros jóvenes. Y sin embargo, él lo repetía por todas las plazas, además de propuestas que nunca llegó a cumplir en los 2 años que estuvo en el poder. Bueno, yo no dudo de la victoria de Pedro Castillo, es decir, nunca objeté, nunca me puse en el lugar de la negación. A lo que me refiero es, en términos generales, sus propuestas, ¿no? Demagógicas, mentirosas, lo que sea, pero no daba cuenta. Es decir, nosotros debemos tener candidatos a la presidencia
que den cuenta de sus actos, que expongan sus propuestas, porque finalmente para eso es el periodo de la campaña electoral, para cotejar las propuestas, para analizarlas, y no luego para traicionar a la voluntad popular. Claro, hay situaciones de emergencia que implican una rectificación, una aclaración, pero lo transparente es en la campaña no solo decir lo que uno piensa, sino abiertamente hacer las propuestas. Eso creo que es lo que corresponde en una campaña electoral democrática. Cuando tengan su lista de candidatos, de diputados, de senadores, ¿qué van a hacer? ¿Simplemente la van a inscribir o van a tener una actitud proactiva? Estos son los candidatos y esta es la hoja de vida. Vamos a tener además que hacer una movilización nacional con todas las limitaciones, obviamente, como en cualquier campaña. Y yo confío que en esta campaña el elector reflexione, porque siempre el voto trae consecuencias. Al final, votar por odio, por lo que sea, por un candidato que sabemos que nos conduce al desastre, ¿a quién afecta? Afecta a nuestras familias, afecta a nuestros amigos, afecta a nuestros entornos. El mal manejo de un país afecta a todos, salvo los que tienen pues una situación, digamos, de privilegio. Pero son muy pocos en realidad. Entonces, vemos también que los pueblos protestan con justificada. Antes de pasar. Cinco empresas públicas tiene Puno, de empresas del agua. Y cerca de la mitad, eficiente. cerca de la mitad de los juliaqueños no tienen agua potable. Vuelvo al tema del agua potable porque es lo más ilustrativo de la ineficiencia del Estado, ¿no? Y cómo, por intereses creados, se mantienen intocables, porque a diferencia de Petroperú, que por lo menos está en la agenda pública, la situación de las 50 empresas públicas dedicadas al agua no está en la agenda, ¿no? Ese es otro derrotero larguísimo que seguramente tendremos oportunidad ya durante la campaña de tocar con mayor precisión, pero antes de ir al espejo, que es nuestra sección también en la que conversamos de algunos temas vinculados a cada candidato, a cada una de las personas que nos visita. ¿Cuál es su evaluación de este Ejecutivo tal como está conformado? Ya tenemos un presidente del Congreso de Ministros hace ya varios días, el señor Ernesto Álvarez. Tenemos un equipo ministerial, tenemos un presidente encargado, el señor Gerí. ¿Cuál es el balance que hace de la forma en que ha venido trabajando en estos primeros días, donde se está apelando a medidas ya conocidas, como el estado de emergencia? Sin embargo, se nota que hay una expectativa positiva, al menos de un sector de la población. Pero desde el punto de vista político, personal, sí, ¿no? Claro. Un presidente de la República y un presidente del Consejo de Ministros cuyo primer acto de gobierno es borrar tweets o mensajes o comentarios de sus redes sociales por, digamos qué. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron, no? Eso ya me genera dudas. En algunos casos por vergüenza, pero en otros casos porque reconocían que sus dichos en determinado momento habían ido, digamos, contra aliados políticos o personas a las que van a convocar políticamente. A mí, en lo personal, como Pedro Cateriano, me genera desconfianza. Una persona que no honra su palabra, que cambia solo por intereses políticos o de coyuntura, me genera desconfianza. Vamos a ver entonces. Ahora, hay situaciones, ciertamente, si comparamos el nivel de simpatía o antipatía de Gerí con Boluarte, ciertamente favorece y eso explica a Gerí, que haya una cantidad importante de personas que consultadas acerca de si aprueba o no este desempeño, le está dando un voto de confianza también. La población en ese sentido reconoce o al menos espera, aguarda que las cosas vayan mejor. ¿Es un gobierno que va a poder mantener la neutralidad de aquí a las elecciones? No lo sé. ¿Qué le dice su instinto de más de 30 años en la política peruana? Y que es mejor no apostar. No lo sé. Bien, vamos al espejo con Pedro Cateriano. Me imagino que ahí va a tener más respuestas afirmativas que dudas. Vamos para el espejo. Ya tenemos a Pedro Cateriano ante el espejo, ante nuestro espejo. Y la pregunta que cae de madura,
¿Cuánto queda en el Pedro Cateriano de hoy que se mira al espejo? Ese Pedro Cateriano diputado que inició hace más de 30 años en la política peruana. Bueno, los principios los sigo defendiendo. La libertad es una sola, política y económica. El orden democrático y constitucional es fundamental para el progreso del país y la riqueza que genera el capitalismo popular debe ser para todos, no para unos cuantos. Los principios se mantienen, sin embargo, los personajes han cambiado mucho. ¿Para mal o para peor? Bueno, todo depende con la óptica que uno observe los hechos, ¿no? Al margen de las dificultades que atravesamos, hemos pasado pues, por periodos democráticos, dictatoriales, gobiernos provisorios, transitorios, y ahora estamos atravesando la crisis de inestabilidad política más grave en nuestra historia republicana. Eso hay que cambiarlo, y creo que por esa razón estoy apoyando la candidatura presidencial de Rafael Belaúnde Llosa en Libertad Popular. Esta va a ser, después de muchos años, después de décadas, la primera campaña electoral presidencial sin la opinión de Mario Vargas Llosa. Pedro Cateriano ha publicado un libro muy interesante acerca de la visión política de Mario Vargas Llosa. Su otra gran pasión es este libro publicado por Planeta y que se sigue presentando en estas últimas semanas. ¿Qué hubiera pensado Mario Vargas Llosa de la actual coyuntura política? A mí no me gusta especular sobre qué hubiese pensado, pero en este libro al cual hace referencia hay un capítulo que se llama Compromiso con el Perú, que fueron todas sus posturas, opiniones, pedidos de voto, debates, compromisos, su campaña presidencial, que de alguna manera no solo reflejan la relación dura que tuvo con el país, sino también el cariño y admiración hacia, por ejemplo, sus profesores, sus compañeros, sus amigos de ruta. Vamos a extrañar la voz de Mario Vargas Llosa, sin duda alguna, pero él se ha ido físicamente. Su obra será permanente y espero que nos conduzca a algo que él siempre señaló, ¿no? La cultura de la libertad. Para que un país progrese se requiere libertad. Y en ese sentido, Vargas Llosa fue lúcido y valiente cuando condenó a la dictadura como forma de gobierno. A veces esa condena incomprendida en nuestro país, ¿no? Bueno, Vargas Llosa siempre fue de opiniones enfáticas, frontales, y sin duda se va a extrañar su opinión en esta campaña. Un sector sin duda lo pensará así. Ahora bien, Pedro Cateriano, y con esto cierro, va a ser candidato, ya nos lo ha dicho, probablemente al Senado, lo más probable al Senado. La pregunta que muchos ven en Pedro Cateriano, un personaje muy serio, ¿en esta campaña va a sonreír en algún momento? Bueno, eso sí fue inusitado e inesperado. Muchas gracias, don Pedro. Encantado. Suerte en la campaña. Bueno, ahí con el pato Donald Cateriano vamos a estar muy atentos a esta campaña y tendremos oportunidad de conversar ya cuando esta también encienda y empiece con el calor del verano. Muchas gracias. Muy bien, encantado. Gracias.